en primer lugar, quién era la cantinera como figura, ¿ya? Para ya entrar después en materia en sí. Claro. Sí, mira, con respecto a lo que tú dices, a un pequeño alcance, siempre hemos hablado de que las cantineras de la Guerra del Pacífico obedecen a una imagen anterior a ellas, que precisamente es mencionada en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana del año 1837 al 39, que es Candelaria Pérez. Y tú tanto como yo sabemos, Francisco, que las mujeres han participado desde siempre en las guerras en Chile, o en la independencia también hubo mujeres que se destacaron, patriotas que se destacaron, ¿cierto? Me imagino que del otro lado también. Y así hacia adelante o hacia atrás, me imagino que también las mujeres del sector del pueblo araucano, que siempre son muy mencionadas. Bueno, la mujer tiene en sí una fortaleza que la insta a también levantar su voz en estos conflictos que generalmente son de hombres. ¿Ah? Entonces, nosotros hemos visto a través de los estudios que tenemos que las mujeres han participado en las guerras desde tiempos inmemoriales. Pero abocándonos a las cantineras, bueno, las cantineras en la guerra del Pacífico fueron mujeres que se dedicaron al cuidado de enfermos en sus respectivas unidades y que ayudaban también en cierto modo ¿cómo se llama? En las labores de enfermería y también de cocinería o de lavado de ropa y eh, costuras. En un principio, Entiendo. exacto, como ya hemos comentado en anteriores conversatorios, en un principio las mujeres llegaron en gran cantidad a Antofagasta, pero con el tiempo, ¿cierto? Al pasar de los meses fue creciendo esta cantidad de mujeres y algunos jefes, ¿cierto? Encontraron que no era muy conveniente para el ejército, ya que podían ser de distracción. También algunas que podían eh, contagiar con este tipo de enfermedades venéreas. Y Claro. bueno, y claro, y se pidió una orden para enviarlas de vuelta. Pero la mujer chilena, ¿cierto? Bien porfiada, no se fue todas. Algunas se fueron nomás y no todas alcanzaron a obedecer esa norma. Pero también existió, cuando empezaron a devolver a las mujeres de vuelta, existió un adalid de las cantineras, que fue el comandante del regimiento segundo de línea, el teniente coronel don Eleuterio Ramírez, quien envía al general en jefe en esa época, en ese momento era Erasmo Escala, solicitándole que por favor les permita a ellos tener algunas mujeres en su regimiento, porque él decía que tenían las que estaban en su regimiento en ese momento ya eran de gran valor para la tropa, ¿cierto? Como te decía adelante, ayudaban a los enfermos, ayudaban en el lavado de ropa, a los oficiales también les servían en ese sentido mucho, y también en las costuras de los uniformes, etcétera. Entonces, fue en ese momento que el general Escala envía una carta al ministro Sotomayor en la que le pide que puedan permitir a algunas mujeres, y obviamente tenían que ser mujeres de probada decencia, por decirlo así, ¿cierto? Que no fueran a ser unas mujeres sueltas, qué sé yo, que tuvieran educación, etcétera. Bueno, y así fue como surgieron las cantineras formalmente llamadas o vivanderas, porque hay varios escritos en los que se les llama vivanderas también. Y, y bueno, desde ese momento en adelante las unidades pudieron tener formalmente sus cantineras. Esa es más o menos una Entiendo. introducción. Ingrid, básicamente, ¿cuál era las cantineras, cómo se vestían? ¿Cuál era qué portaban al Mira, momento de entrar en acción? mira, la ropa de las cantineras tenía que ser de acuerdo eh, a los colores de su regimiento o de su unidad, de su batallón. Ya en esa época habían diferentes colores en los regimientos. La mayoría
tenía el rojo y el azul, pero también habían otros azul entero, por ejemplo, el claro, Bulnes, ¿ya? El Artillería Marina, ¿ah? Los regimientos de línea eran más de rojo y azul. La caballería también tenía colores ¿cierto? No recuerdo, los vivos de las mangas y del kepi eran de otros tonos. Y, claro. y ellas tenían que adaptarse a eso. Me imagino que conseguirían la tela en el mismo ejército o en las mismas tiendas de Antofagasta o durante ¿cómo se llama? Durante el conflicto también. Sí, Tú sabes que hubo mucho vendedor que bajaba, ¿cierto? Sobre todo los europeos, ¿cierto? Bajaban, ¿cierto? Con sus cosas a vender ahí a los campamentos. Yo me imagino que se tienen que haber vestido con lo que pudieron y adaptándolo a los colores de su regimiento. María disculpa, Quiteria al usaban final kepi, ¿cierto? ¿Usaban kepi como eh, este? usaban kepi, yo creo que deben haber usado kepi, pero también tienen que haber usado algún gorrito, porque en algunas fotos se la fue con estos tocados, ¿cierto? Con plumitas o qué sé yo, pero no sé si serían solo para la foto para la marcha, pero me imagino que tienen que haber usado kepi también. El problema es que no hay fotos donde ellas se vean con sus kepi, hay solamente ilustraciones, ¿no? ¿Te das cuenta? Y las fotografías generalmente son como de más viejitas. Ponte tú la foto Mm, icónica de la Irene Morales, ella tiene un así es, sombrerito picado sí. con unas plumas, qué sé yo. Em, Pero me imagino disculpa, que sí. bueno, No, no, dime. es que para cerrar la idea del kepi, bueno, este kepi es inspirado, ¿no es cierto?, en lo que usaron en su mayoría los soldados chilenos y posiblemente también las cantineras en la guerra del Pacífico. Em, de hecho, tiene el diseño parecido. Este lo adquirí en la tienda Woronov en Valparaíso. ¿Ya? Es una Ujú, tienda que está bonito. ubicada a un costado del terminal de buses en Avenida Pedro Montt. Si alguien quiere adquirirlo, lo puede tener ahí. Yo fui a la tienda y lo compré, así que para que lo vean, ahí está, Woronov. Hermoso. Súper Así que bonito. algo así probablemente usaron los soldados chilenos, no todas las unidades, porque como tú bien decías, cada unidad era distinta. De hecho, por ejemplo, para el combate de la Concepción, por poner un caso, el Chacabuco no usó, la tenía estilo francés, ¿no es Claro. cierto? Sino que era prácticamente todo azul gris, un azul gris más o menos. De hecho, si ustedes van al Museo Histórico Militar de Santiago, hay una especie de réplica de lo que las figuras de Ignacio Carrera Pinto, de Julio Montt, y que están vestidos no con el afrancesado, sino que es probablemente un azul tirado para azul marino gris, una cosa así. De Sí. hecho, en una de las estaciones de metro, tú debes saber, hay como una representación gráfica de lo que fue los últimos momentos de la Concepción, y ellos están vestidos justamente con este uniforme, para ir aclarando un poco también el tema de que supuestamente todo el ejército usaba el color azul, rojo y el kepi tal cual, ¿no? Pero Claro, fíjate tú que en las diferentes campañas fueron cambiando los modelos bueno, el afrancesado se mantuvo durante toda la guerra, pero se cambió los colores. ¿Te das cuenta? Porque usaban igual la bota cortita, color bayo, pero el color del pantalón y de la casaca eran diferentes, y obviamente el del kepi también, pero el modelo de afrancesado era ese, de todas maneras, solamente cambiaba el color, y los colores se cambiaban de acuerdo a la cantidad de tela que hubiera en el país. Perdona, voy a contestar una foto, ¿cómo se sí, llama? por favor, Una hay una pregunta pregunta ahí. ahí que surgió. Sí, dice, me pregunta, ¿cómo se llama este muchachito de Valparaíso, el historiador urbano? Irene Morales lleva el pelo tomado en esa foto. Ah, tiene todo el pelo tomado hacia atrás y aquí lleva un tocado. Eso es lo que yo veo en la fotografía. No tengo ¿cómo se llama? Algún programa computacional que me pueda aclarar la foto, pero sí lo que parece es que ella tiene el pelo tomado, porque en un escrito de un historiador, ¿cierto? Si es que mal no recuerdo, se lo leía en Camín Vicuña Maquena, Irene Morales tenía una cabellera muy frondosa, ¿no? Ella se soltaba el pelo y era de pelo frondoso, entonces la describieron así.
por lo tanto esa fotografía ella tiene que haber tenido el pelo bien tomadito para atrás, seguramente en un moño o en un tomate, y aquí encimita para que destacara el tocado con las plumas. Ahí está la respuesta. ¿Sabes? Esa imagen, disculpa que tú mencionas, una fotografía de daguerrotipo del año 1880-81, creo. Es una fotografía de ella que es muy conocida, que ha circulado, tú la has publicado también en tu sitio. Esa foto la conserva el Museo Histórico Nacional. Ellos deben saber en detalle, porque ellos Sí, tienen el porque, instrumental ujú. para efectuar un análisis de la foto. Oye, disculpa, Romina te Sí. pregunta, ¿cómo se llama la tienda de Valparaíso? ¿Dónde compraste el kit? Ah, perfecto. ¿Lo Ya, repites? ya, este es el kepi que compré en la tienda Voronov. Voronov. Está, Bueno, no. todavía es la letra, pero esa tienda queda en Avenida Pedro Montt, a Ujú, unos sí, yo la pasos del conozco, terminal de buses frente al Congreso, claro, frente al Congreso. sí. Esa Sí, tienda yo he es visto un esa patrimonio de Valparaíso. Sí, cuéntanos, Ingrid. Sí, por favor. sí, no, eso está, es que leí ahí eso lo de ella. No, con respecto a la foto de la Irene Morales y de su atuendo, ¿cierto? Ujú. Bueno, es la foto más icónica. Y yo hace poquito rato subí una antigua fotografía que hay que más parece una ilustración, ¿ah? Pero creo que está tomada de una fotografía de doña Filomena Valenzuela, en la que llamo a los chiquillos a que se unan al conversatorio. Ya, y ella precisamente aparece en esa foto con un kepi. O, no, en esa foto no, es en otra ilustración que aparece con un kepi, y en esa me parece que está con una plumita o algo así. Son diferentes modelos que usaban, pero lo que yo no tengo claro, lo otro que yo también sé es que usaban algunas para para el calor del desierto usaban una chupalla. ¿Ah? Hay una fotografía del segundo de línea donde aparece, supuestamente es María Quiteria en una esquina, María Quiteria Ramírez, y al medio está quien suponemos puede ser María la Chica, y ella está con un gorrito con alas, que es una chupallita. ¿Ah? Entonces yo creo que es para, en el fondo era para el calor, pero sí, pues me imagino que tiene que mucho. Ahora Aquí yo el historiador estaba, urbano comentaba, no, disculpa, que el historiador urbano comentaba que también compró su kepi en la tienda Voronov. ya, sí, súper. Bueno, Disculpa, no, antes de terminar, tú, el historiador urbano parece que fue una de las personas que fue después que fui yo a comprar el sombrero, parece, porque me lo ah, comentaron en la tienda, que alguien compró ah, el kepi ya. después de Bueno, mí, bueno, posiblemente. Por favor, prosigue. yo también tengo un dato de alguien que hace kepis, que es quien me está haciendo unos kepis que encargué, que es Claudio Chiller. Muchos lo deben conocer por las figuras, por las miniaturas que él hace de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y su página de Facebook se llama Guerra del Pacífico Soldaditos, y él hace unos kepis espectaculares también, así es que si lo quieren buscar se llama Claudio Chiller. Continúa nomás, Francisco. No, por favor, te estaba comentando justamente, bueno, se nos adelantaron un poco las preguntas sobre Irene Morales, que debe ser el ícono probablemente de las cantineras, pero yo creo que también hay que destacar a otras cantineras que participaron en el conflicto. Sí, es Yo tuve cierto. la posibilidad en enero de ir al recogido que organizó Mauricio Pelaya, a quien le enviamos un saludo. Él organizó por los veteranos del 79 y Uh-huh. tuve el honor de conocer algunas tumbas, algunas cantineras, pero no sé qué nos puedes contar en general de ellas, ¿ya? De Irene Mira, Morales u otras que destaques, mira, atendiendo los pocos minutos que hay. claro, mira, en general las cantineras, bueno, como te decía, en un principio las cantineras fueron aceptadas recién en julio de agosto de 1879, porque antes eran mujeres libres. Ahora te voy a decir que la prensa habló mucho de ellas en esa época, de todas las mujeres que se querían
enrolar en el ejército y sobre todo en Valparaíso, que era donde estaba la mayor cantidad de prensa, ¿cierto? A la vista de los batallones que venían llegando y que se iban embarcando al norte. Y ellos comentan mucho en sus escritos, ¿cierto? En sus reportajes de la Guerra del Pacífico y en sus notas, que muchas mujeres se fueron a presentar, pero se iban a ellos, de los periodistas, a quejar, porque no las dejaban, en los regimientos no les daban, no tenían plazas de cantineras, sino que no las dejaban nomás, y ellas querían ofrecer sus servicios. Cuentan que la mayoría de las que llegaban, en los que yo leí en los artículos, eran de muy, de buena, se notaba que eran de buena familia, eran señoritas, no eran como te dijera, que se podía notar que eran mujeres que seguían nomás a los ejércitos para lucrar de otra forma, sino que eran mujeres que realmente querían servir a la patria y no les daban ese permiso. Bueno, después de julio empezaron a devolverse. Yo creo que no las devolvieron a todas, obviamente, porque muchas se quedaron y también otras que quedaron como estables en los regimientos. ¿Ya? Y a medida que pasó el tiempo se fueron descubriendo más mujeres, otras fueron también vestidas de hombre. Por ahí leí un comentario de alguien que decía que el traje de Brim podía, ¿cierto?, ser una tenida que disimulara su figura, y de esa manera podían ellas entrar al ejército sin ser notadas. Pero yo creo que hubo de todo un poco, creo que hubo muchas que sí se notó y que las dejaron pasar, porque el ejército igual, yo creo que los oficiales, el ejército, el Estado Mayor, quiero decir, tenía que igual convivir con eso, aunque para algunos jefes y oficiales del ejército era un problema. En general el Estado Mayor las aceptó a las que se quedaron, o sea, fueron las que mandaron de vuelta, fueron muchas, pero también muchas se quedaron, y con el tiempo muchas permanecieron, y después muchas volvieron a viajar de nuevo. O sea, yo estaba leyendo aquí, en el libro de Paz Larraín Mira, ¿cierto?, que se llama, siempre me olvido el nombre porque es tan largo, Presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico, donde ella menciona que en el año 1884, cuando volvió el ejército, eh, los diarios publicaban los cables de quienes venían en los transportes, ¿ya? Y los transportes traían, no sé, al batallón Esmeralda, una brigada de artillería, 60 mujeres y niños y enfermos. Y todos los transportes, que en todos los transportes venían mujeres. Hay uno en el que venían 200 mujeres con niños, en otro venían 100, 40, 30, 11. Yo creo que por lo menos en esos que yo conté vendrían que yo leí, vendrían unas 1000 mujeres de vuelta, mujeres que se fueron de aquí de Chile a acompañar a sus maridos, o a acompañar a sus hijos, o a acompañar a sus padres, y mujeres que se unieron allá a los soldados, y que volvieron con ellos en los vapores y en los buques que venían del Perú. Entonces, Claro. durante toda la guerra fueron muchas las mujeres que fueron a la guerra, fueron muchas las que estuvieron en los campos de batalla, pero es casi inexplicable el por qué solamente tenemos algunas como cantineras. ¿Te das cuenta? Son muchos nombres que se nos escapan de las manos porque nunca quedaron inscritos. Ahora, yo me imagino que esto fue porque ellas no estuvieron presentes en cuando se pasaban estas listas de revistas de comisarios. Yo pienso que no, yo pienso que no estaban ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Josefa Herrera fue la cantinera del cuarto de línea, que entró vestida de hombre, ¿ya? Y siguió ella después como cantinera del regimiento. Ella llegó al Morro de Arica, ¿cierto? Bueno, estuvo desde un principio en la guerra, desde la toma de Pisagua en adelante hasta Chorrillo y Miraflores, ¿ya? Y a ella se le reconoció recién en 1880 que podía ser cantinera, pero antes había sido soldado. Bueno, ¿cuál es la diferencia con otras cantineras que solicitaron después pensión al gobierno? Es que
Josefa Herrera, a pesar que era en el año 1906 cuando le dieron estas recompensas a los veteranos, Josefa Herrera había pasado revista en el Callao en 1881. Eso estaba inscrito. Hay otra que es María Rojas Moya, que yo hace poquito también conté la historia de ella, que ella también fue vestida de hombre, también era del cuarto de línea, y ella también le reconocieron 2 batallas en las que estuvo, aunque ella dice que estuvo en Chorrillos y Miraflores, pero en los escritos oficiales del ejército está solamente registrada en San Francisco y en Tacna. En Chorrillo y Miraflores no. Y yo me imagino que fue porque no se presentaron a la revista en esos Claro. lugares y en esas fechas. No salía Entonces, en el parte, o sea, disculpe, está en el parte de qué acá, está en el parte. o sea, es que no a todas las mencionaron en los partes, sino que ellas, las que son consideradas cantineras, fueron consideradas así porque ellas habían pasado revista. ¿Qué significa esto? Que cuando a los soldados, era como cuando a uno le pasaban lista en el colegio, González presente, Claro. presente, no está. Bueno, yo creo que ellas que estuvieron presentes en esas campañas y en esos lugares, quedaron inscritos su nombre en los registros del ejército y por eso ellas son consideradas eh, cantineras. Pero hubo otras que no, por ejemplo, una que mencionaba hace poquitos días y también subí ayer, que es la señora Juana Alcaíno del batallón Victoria, ¿cierto? Ella estuvo en Chorrillo y Miraflores. La señora cuenta su historia y para que ella pudiera optar por su pensión en el año 1920 y algo, hubo muchos jefes de ella que testificaron que ella había pertenecido, había acompañado a su esposo, que era un soldado del batallón Victoria, pero aún así el Estado no aceptó esta petición de ella de que recibiera una ayuda del Estado por su situación en la que ella estaba en la pobreza total y ciega más encima, y que justamente quedó ciega en las batallas de allá, las últimas Chorrillos y Miraflores. Entonces, ¿con qué criterio ellos juzgaban que una mujer era o no cantinera? Yo creo que únicamente con el criterio de que estuvieran inscritas o que aparecieran en las revistas de comisarios. Nada más que eso. ¿Y por qué no, por qué teniendo aún la firma de Estanislao del Canto o de otros tantos jefes importantes y conocidos para la época, el Estado no aceptó estas peticiones? Yo recuerdo que hace un tiempo atrás en una revista ZigZag aparecieron unas em, ilustraciones y una me llamó mucho la atención que decía que andaban personas haciéndose pasar por veteranos. Andaba un tipo, Sí, ¿cierto? Diciéndole, oye, ¿sabes qué? Hagamos esto, cobremos plata, como que tú fuiste veterano, digamos que estuviste en tal y tal batalla y te van a dar una plata. Y la dividimos, seguramente le tiene que haber dicho tipo, y descubrieron eso. Entonces me imagino que de ahí en adelante las normativas para que pudieran optar a estos premios o a estas pensiones o ¿cierto? A estas recompensas, tienen que haber sido muy estrictas. Entonces no bastaba con la firma del general Escala o del general Baquedano, bueno, en esa época cuando dieron estas pensiones ya no estaban, pero me refiero a que alguien importante testificara que ella estuvo ahí, no importaba. ¿Te das cuenta? Entonces, los parámetros de ellos para poder decir, no, si ella fue cantinera, eran muy estrictos y por eso muchas se quedaron sin sus pensiones. Por ejemplo, esta señora que te digo yo, Juan Alcaíno, solamente pudo optar a una pensión de viudez, por suerte, porque su esposo fue soldado en la Guerra del Pacífico y después fue policía, creo. No miento, fue otro fue policía, pero él fue soldado, ¿cierto? En la Guerra del Pacífico, entonces sí. ella pudo optar solamente a eso, pero como cantinera no fue reconocida. ¿Eh? Y lo Sí, mismo pasó con Mercedes Devia, que también se fue ella embarcada en el Cochrane con su esposo del Bulnes, que él sí era policía, y también ella, pero fíjate tú que ellas solicitaban al Estado esta ayuda, pero cuando ya eran de la tercera edad prácticamente, o no tan de la tercera edad, pero sí ya habían pasado los 40 y los 50. O sea, no era una cosa que ellas años antes no habían pedido nada, solamente cuando se vieron incapacitadas de trabajar o cuando se vieron con muchos problemas para obtener algún trabajo,
y algún sustento para sus vidas, fue que acudieron al Estado y el Estado les dio la espalda, porque no era suficiente con que ellas fueran reconocidas por estos comandantes o en general oficiales, porque Sí, ellos eran los que daban el testimonio. Ingrid, tocaste un tema, bueno, es imposible abordar a todas en pocos minutos, pero el hecho de que la nombre es una suerte de homenaje también a lo que efectuaron, porque como mencionamos al principio, Irene Morales como la más conocida, hay una calle en Santiago, entiendo también, que a su nombre. Los que van al Museo Histórico Nacional pueden ver, hay un óleo de Ortega, que está expuesto ahí, de Irene Morales, pero hay otras que lamentablemente la historia, bueno, ahora están recuperándose, se están recuperando sus nombres. Pero cuéntanos, ¿en qué situación quedan ellas después de la guerra? Ya nos adelantaste un poco el tema de lo complejo que era obtener una pensión, ¿no es cierto? Poder sobrevivir después de un conflicto. ¿Cómo quedan ellas? No solamente me refiero a la parte económica, sino que también en la parte psicológica, en la parte de uno, ¿me entiendes? Porque después de un conflicto los soldados quedan con algunos problemas, ¿verdad? ¿Cómo fue el caso de ellas? ¿Cómo fue volver a la vida civil, reinsertarse con todos los problemas que eso conlleva? Y además, no sé, algún prejuicio que hayan tenido, algún estigma. ¿Qué nos podrías contar de eso? Mira, en general no hay datos que confirmen que ellas hayan pasado por problemas. Yo siempre pienso que ellas obviamente tienen que haber sufrido de más de algún trastorno al volver al país, eh, pero obviamente no todas, yo creo que más de alguna nomás, pero en general no. Por ejemplo, ahí un amigo mencionaba a doña Filomena Valenzuela. Ella rehizo su vida, ¿cierto? Yo me imagino que una melancolía, una especie de tristeza, ¿cierto? Por los amigos caídos, por los familiares caídos, pero por ejemplo en el caso de ella, que era una mujer que provenía de una familia de buena situación, se supo que ella después se hizo artista, ¿cierto? Tenía una agrupación o ella cantaba a los veteranos o cantaba o hacía poemas. Eh, pero en general de la vida de ellas después de la guerra no se sabe mucho. Yo me imagino que muchos volvieron a la nada de donde salieron, Francisco, porque si tú te das cuenta, muchas de estas personas a las que nosotros alabamos tanto hoy en día eran gente de bajo pueblo. La Irene Morales, María Quiteria, todas las mujeres que conocemos su vida con nombre y apellido eran mujeres de bajo pueblo. Imagínate las que no fueron nombradas. También habían obviamente mujeres que iban a ver a sus esposos o que se fueron con sus esposos y llevaron a su hijo o hija, y que volvieron al campo a seguir trabajando en lo que antes hacían. Pero también hubo muchos que volvieron a la pobreza en la que estaban y probablemente eso haya sido eh, caótico, porque más encima tú traes un montón de problemas en la cabeza, un montón de visiones que tuviste. Yo me imagino las pesadillas, me imagino, no sé, pues tic nervioso. Yo creo que tienen que haber pasado por mucha penuria después de la guerra. Y fíjate tú que vuelvo a una ilustración, ¿cierto? En la que incluso yo la publiqué acá y en el Facebook, de un veterano cojito, ¿cierto? Pidiendo plata en la calle y una señora, o en una casa, creo, golpeando la puerta y una señora, ¿cierto? Saliendo a entregarle una moneda. Ahora, ¿cómo sé yo que es un veterano? Porque obviamente está con su pipí, con su chaquetita roída, ¿cierto? Gastada. Pero en general yo creo que tienen que haberlo pasado muy mal, muy mal. Y bueno, y peor después que vino la guerra civil, pues, o sea, tú sabes Bueno, que claro, yo hace tiempo leí ahí en una, si es que mal no recuerdo, en Pascual Ahumada Moreno, la idea que tenía José Francisco Vergara de entregarles tierras en el sur. Pucha, que habría sido lindo. Nunca, eso no llegó a ninguna conclusión, a ningún final, no se tomó en cuenta, no sé, pero
habría sido muy bonito que a nuestros veteranos y veteranas les hubieran entregado un pedacito de tierra, se lo merecían, pero absolutamente. Y aunque fuera poquita, pero ellos se la merecían y yo estoy segura que ellos lo habrían sabido agradecer y habrían trabajado esa tierra, la habrían trabajado, porque si muchos no tenían nada, imagínate encontrarte que el Estado te premia por tus servicios en la guerra, por haberle dado tanta riqueza con tu sacrificio al país, haberte dado un pedacito de tierra, pucha que habría sido lindo. Pero no, pues yo creo que ellos tienen que haber muchos mendigados y otros a lo mejor no mendigados, pero haberse sacado la mugre trabajando para poder tener un Mm. pedazo de pan en la mesa. Así es, justamente estamos tocando un tema súper complicado y sensible que es el reconocimiento a ellas y en general a los veteranos del conflicto. El año pasado se marcó un punto de quiebre porque por primera vez se conmemoró el Día de las Cantineras. Ujú. ¿Ya? No sé si nos puedes contar un poco el contexto, cómo surgió la No, idea. yo no tengo idea cómo surgió la idea. Lo único que sé es que una persona del norte, que es una niña que trabaja en turismo, que representa a las cantineras, que se llama Ana Olivares, No, ella, sí. no sé, no sé, ella creo que presentó un proyecto de ley. Pasaron los años y salió aprobado, pero más allá de eso no tengo idea, tendrías que conversar con ella de eso. Pero sí, pues desde el año pasado se conmemora el 27 de noviembre, que es la conmemoración de la batalla de Tarapacá, en la que murieron ¿cierto? Algunas cantineras que acompañaban al ejército, se conmemora como el Día de la Cantinera, en recuerdo a ellas, y obviamente a todas las cantineras del ejército en la Guerra del Pacífico. Pero ese fue un episodio muy cruel, como el de la batalla de la Concepción, o sea, perdón, el combate de la Concepción, fueron dos episodios muy crueles en que las mujeres que acompañaban a los soldados, tanto cantineras como esposas, ¿cierto? Fueron cruelmente muertas, incluso en el combate de la Concepción, mueren los niños que traían con ellas, que creo que son dos, uno recién nacido y uno como de 5 años. Pero fíjate tú que aún así, con todo eso que sabemos de ellas, no están claros sus nombres. Benjamín Vicuña Maquena dice un nombre, otro nombre, eh, Molinare menciona otros nombres y así se va confundiendo toda esta historia de las cantineras, pero sabemos que sí, que ellas que muchas de ellas, específicamente creo que fueron 4 en la batalla de Tarapacá, fueron muertas y repasadas por el enemigo de esa época. Y en Concepción eran 3 o 4, pero no eran cantineras, porque para esa fecha estaban prohibidas las cantineras en el ejército, porque allá en la sierra era también muy cruel la matanza contra los soldados. Entonces no quisieron enviar mujeres, pero iban acompañadas por sus esposas o por sus parejas. Y en la Ingrid, Concepción disculpa, ocurrió que fueron estas mujeres también, ¿sí? alguien preguntó, no me acuerdo quién, de acá, a quienes agradecemos que estén comentando, ¿ah? Agradecemos los comentarios que están efectuando. Sí. Preguntan acá si las cantineras participaron en la guerra civil del 91. No, no hay, mira, yo lo único que leí es que en la batalla de Concón hubo unas 30 camaradas, y camaradas se refería a las esposas de los soldados, o las pololas o las parejas, ¿te das cuenta? Pero cantineras así como en la Guerra del Pacífico, como la Irene Morales, como José Ferrera, como Doña Filomena, o como, no sé, otras que están ahí, que ya son parte de la historia de las cantineras, no. No hay ningún dato, ningún nombre, ninguna que dijéramos, ah, mira, esta es la cantinera de la Guerra Civil, no, lo siento. Pero sí unas tantas camaradas, 30, dice este soldado que escribió sus memorias, dice que unas 30 camaradas estaban en la batalla con Com, también con su fusil ahí acompañando a sus camaradas. Eso nomás te podría decir de la guerra civil, no sé No, nada más. perfecto, una buena pregunta porque justamente surgió la duda respecto Espero que sí, espero que a, sea, que haya sido no, respondida, no aunque no está, sé si. pero en base a los comentarios que estamos viendo, que a quienes agradecemos, ¿qué te parece lo que se está desarrollando ahora con estos homenajes? Bueno, no, el 29 de noviembre pasado, y que siento que cada vez se está recordando más esto.
¿ah? ¿Me entiendes? No solamente el caso de las cantineras, sino que también los veteranos, el hecho Sí, en sí. fíjate tú que este país es muy ingrato. Eh, yo he leído hartos libros, Mauricio, Francisco, he leído hartos libros y, y en algunos libros, y también he leído mucho las revistas Zigzag, porque en la página de Memoria Chilena están las revistas Zigzag, chiquillos, si ustedes quieren descargarla, claro que para buscar cosas de la Guerra del Pacífico, uy, cuesta harto, hay que tener harta paciencia y harto tiempo, yo en las noches me dedico a eso, o me dedicaba, porque cuando las vi hace años atrás me dedicaba bien largo tiempo. Eh, fíjate tú que se habla mucho en una época de la Guerra del Pacífico y después se deja de hablar y después vuelve de nuevo el tema y después se vuelve a dejar. Y yo he notado que ya hace como unos 20 años más o menos, o quizá un poquito más, ¿cierto? Empezó de nuevo este tema. Te voy a decir que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue la novela para la televisión Adiós al séptimo de línea, que fue para el Bicentenario. Y yo siento que desde ahí como que surge de nuevo toda, toda esta ansia por saber más de la guerra del Pacífico o para las nuevas generaciones. Po. Yo creo que son los recambios generacionales los que van poniendo este tema en la palestra. Pero la verdad es que en cuanto a las cantineras, aunque hay poquita información, aunque hay poquitas cantineras reconocidas, poquitas fotos, a mí me gusta recordar todo el año, personalmente, y yo sé que los chiquillos saben, los que nos están viendo, los que nos siguen, saben que yo siempre las estoy publicando, aunque sea la historia repetida, en las historias, hago reels de ellas o hago publicaciones. Me gustaría mucho tener más información, pero no hay más, no hay más información que la que tenemos y, y lamentablemente hay que repetirlas nomás, pues, pero bueno, lamentable no, en verdad, a mí me encanta, yo estoy todo el año recordándolas, siempre me acuerdo de ellas, y cuando salen historias nuevas, de cantineras nuevas, por ejemplo, con el libro de don Mauricio Pelayo, y por eso te confundí delante, porque estaba justamente pensando en el libro de él, de las cantineras, empiezo a integrar de nuevo todo lo que yo me entero, también está el libro de Joel, que es el Choapa, ¿cierto? Los regimientos del Choapa que fueron el Coquimbo y y el Atacama, bueno, todo lo que tiene que ver con el desierto de Atacama, y ahí él menciona a María Quiteria, menciona también a Dolores Rodríguez, que en realidad ya era de acá, pero también la menciona ahí, y menciona a unas esposas de unos soldados, que también es súper bonito saber todas esas historias, entonces yo he ido de a poco, pero no las tiro al momento, pues amigos, voy compartiendo de a poquito, porque como es tan poquita la información, para no rayar el Sí, de tema, todas ¿cierto? formas, claro. Pero siempre, Sí, siempre, no, sí está bien. siempre se va, en mi página por lo menos, siempre van a saber acerca de las cantineras o de las mujeres o de las esposas de los soldados del ejército de Chile. No, y aprovechar al máximo las redes sociales, el uso de Internet justamente como motor de difusión en esta Exacto, materia. de una manera espectacular. Y eso permitió visibilizar más el tema. Bueno, no difere que uno hace una loable labor todos los días de darte el tiempo de publicar, republicar antecedentes, fechas, hechos relacionados con la participación de Chile en la guerra del Pacífico. Pero ¿sientes tú que el tema se está revalorizando? ¿Sientes Sí, que entre los jóvenes principalmente se está hablando más del tema, dejando de lado todo lo que siempre eso conlleva? sí, fíjate tú que yo me he dado cuenta, por lo menos en el Instagram, me he dado cuenta de que hay mucha juventud y que le interesa el tema. Y eso a mí me alegra mucho porque, bueno, yo siempre pienso que uno tiene que enseñarlo en la casa, aunque a veces no te pesquen, pero uno tiene que enseñarlo y si los chiquillos tienen niños chicos, tienen que enseñarles también. Porque así de esa manera se van, bueno, como le hicieron, lo enseñaron a uno cuando era chico también, pues, ¿cierto? Los papás, la mamá, qué sé yo. En el caso mío, mi mamá era eh, clavada en los 21 de mayo allá en Valparaíso. Entonces eso yo lo tengo desde cuando chica también, y yo creo que mucho. Pero es bueno que se interesen personas jóvenes
eh, de todos los colores, porque en realidad este es un tema que une a los chilenos. Yo siempre lo digo, este es un tema que debe unir a los chilenos, porque independiente que haya sido una guerra sangrienta, para muchos injusta tal vez, no sé, piensen lo que quieran, pero independiente de todo eso, el chileno de pueblo, el chileno de las altas clases y el chileno de la clase mediana, porque también existía, aunque muchos digan que no, se unió para que Chile avanzara en el desarrollo. ¿Mm? Entonces, tenemos que nosotros agradecerles a ellos, a estos hombres y a estas mujeres, sobre todo, porque imagínate ellas, pobrecitas en el desierto, pasando mil pellejerías, mil penurias, por ayudar a un soldado moribundo, ¿ah? Para que obtuviéramos lo que obtuvimos y ser el país que somos hoy. ¿Ah? Entonces, tenemos que unirnos en este tema de la guerra del Pacífico, y qué mejor que la juventud para que pueda difundirlo, compartirlo, enorgullecerse, ¿ah? Porque ganar una guerra no es fácil, y menos una guerra contra dos países, ¿sí? Y que podrían haber sido tres. Sí. Entonces, Bueno, sí, yo les agradezco harto que se interesen en realidad. Freddy que comenta en la escuela enseñan poco y nada la guerra al Pacífico. Pero ahora sí, en los Sí, colegios. así es, pues, así es nomás. Se enseña poco, es un tema que no agrada, es un tema incómodo. ¿Ah? Hoy en día hay mucha sensibilidad. Mira, yo te voy a decir que yo he leído los escritos de estas personas de esa época y dicen muchas cosas y expresan mucho sentimiento y mucha rabia también contra los países en esa época. No te estoy diciendo que nosotros tenemos que sentirlos ahora, pero hay que tratar de ponerse en la época. ¿M? Pucha, te podría decir otras cosas, pero para no alargarlo en realidad, como en el fondo No, por como para supuesto. analizar, pero para no alargarlo, Bueno, yo quería, te puedo decir que hoy en día es otro el tema que se quiere enseñar, porque claro, en los tiempos van cambiando, hay otras necesidades, pero yo siempre he pensado que la historia no se puede dejar de lado, y sin embargo se deja de por lado. supuesto. Bueno, yo quería aprovechar estos minutos, aprovechando que me estás comentando esto, que quería compartir una experiencia personal. El mes pasado, en verano, tuve la gran oportunidad de conocer la cripta de Prat, la que está en el monumento a los héroes en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. ¿Ya? Incluso te lo comenté Uh el -huh. día anterior, que me había invitado a la Armada, que les agradezco, porque yo no me lo creí. Pero finalmente sucedió, fue un día viernes, y bueno, yo llegué ese día a la Plaza Sotomayor, donde está el Monumento a los Héroes en Valparaíso, y ahí se acerca un suboficial, ¿no es cierto?, que fue el que gestionó todo, y pude bajar a la cripta. Previamente, él me contó un poco la historia del monumento, ¿no es cierto? Ahí está la escultura de Prat, Serrano, etcétera. De hecho, sea de paso, los porteños ojalá pasen y se saquen fotos todos los días porque es una maravilla, es un patrimonio no solo de Valparaíso, sino que del país. Pero lo más conmovedor no está ahí, o sea, está ahí, pero lo más conmovedor es abajo, donde está la cripta. Y bueno, él abrió la compuerta para ingresar al subterráneo. Y la verdad es que fue, hasta el día de hoy recuerdo muy bien la escena porque yo cuando iba bajando por una escala bien estrecha, es como si uno entrara a otro mundo. Fue algo sobrecogedor, una calma sepulcral. O sea, uno sale del bullicio del centro, ¿no es cierto? Cuando uno está en la superficie, y uno baja a la cripta y es entrar a otro mundo. Los primeros minutos fueron súper sobrecogedor. No sabía qué decir. Cuando vi la cripta con la tumba de Pratt, Serrano y Condell. Yo no lo podía creer. Sí, es muy emotivo. Entonces, claro, él me fue contando un poco cómo fue la historia. Contaba que hasta la década del 60 en ese lugar la gente podía entrar, no había restricción. Y muchas personas dejaban como esto lo que se deja en la gruta, esta Uh -huh. placa, ¿me entiendes? Porque
le pedían a Arturo Prat, le pedían a Serrano algún favor, ¿no es cierto? Se Ujú. encomendaban a Como ellos, las amiguitas. o agradeciendo, claro, ¿me entiendes? Que iban agradeciendo estas placas y todo eso. Tanto sí que tuvieron que sacar las placas, las dejaron ahora donde está el Museo Marítimo, hay una pared donde están todo eso, y tuvieron que restringir las visitas. Prácticamente nadie más puede ingresar, Mm. salvo los 21 de mayo, cuando se hace el acto oficial, está el presidente, ¿no es cierto? Y le invitan a conocer, todos los 21 de mayo lo invitan a conocer el lugar. O ocasiones especiales, cuando invitan a colegios, estudiantes de colegios principalmente, ya que estamos hablando de los colegios, lo invitan a la cripta y van. Fue una sensación muy especial porque es una calma sepulcral y, y uno sentía como que ellos estaban ahí. Y yo me quedé un buen rato mirando especialmente la tumba de Fernández Vial, por ejemplo, de Juan Goñi, cirujano Videla, a quien yo tengo amigos médicos, le digo, eres su patrono, cirujano Videla. Ah, yo lamento que ojalá yo no sea, aquí estoy pecando de ignorante. Yo no sé si el colegio médico en alguna instancia podría declarar patrono a él, al cirujano Pedro Videla, Imagínate cómo mártir médico que inspire a los médicos, ¿no es cierto? ¿Me entiendo, no? Una cosa así. No lo sé. Si alguien está ligado a la claro. medicina, me puede aclarar eso. Y me empezó a visitar el pasillo y realmente yo quedé sin palabras porque tú vas sintiendo sensaciones raras, como que tú sientes que estás con ellos, ¿me entiendo? No, no sé si me explico, uno se siente como Mm. que te están viendo, como que se siente un ambiente muy especial. Y cuando terminó la visita, cuando ya me contó toda la historia, bueno, obviamente me saqué una foto y todo eso, em, yo estuve a punto de llorar, porque yo pensaba, todos ellos que están ahí, no, son 22 todo esto, de los 300 y tantos que, que fue el 21 de mayo, hay 22 que son del combate naval de Iquique y de Punta Sí, Gruesa, ¿ya? Por si sí. acaso. Todos ellos dieron su vida por nosotros. Y me preguntaba, ¿y qué les hemos devuelto? ¿Qué les hemos devuelto? Están ahí. Incluso me pasó algo raro, me dio permiso para tocar la tumba de Prat. Y te aseguro que hasta el día de hoy esa sensación no se me ha pasado. Yo no sé si alguien de los que está acá puede ingresar a la cripta o ojalá en algún momento lo pueda hacer, pero realmente para mí fue un antes y un después visitar ese lugar. Me cambió totalmente la percepción de lo que fue el 21 de mayo, lo que hizo Sí. Prat, lo que hicieron ellos. Ojalá tú puedas, no sé si, tú has visitado, no sé si has visitado la cripta, ojalá lo puedas hacer, eh, porque en realidad no es fácil. Me han preguntado mucho cómo se puede hacer, hay que ver unos permisos. Yo no sé qué pasó ese día, no lo sé, cómo se dio. Para mí que los planetas se juntaron para que yo fuera ese día. A veces pienso eso, no lo sé. Pero fue Sí. algo conmovedor, que hasta el día de hoy me acuerdo como si fuera ayer. Pero seguro es como si ellos estuvieran ahí, te estuvieran viendo y te dijeran, registra todo porque tienes que difundir lo que hicimos nosotros. ¿Me entiendes? Fue algo surrealista que nunca se me va a olvidar y que seguramente hay que recordarlo todos los días. Imagínate, Prat tenía familia, muchos de ellos tenían familia, y no solamente ellos que están ahí, muchos cuantos que cayeron en Iquique, en Punta Gruesa y en la guerra en general, nunca volvieron. Muchas familias quedaron al debe, quedaron desamparadas. Sí. Entonces, ¿qué le hemos devuelto como país, nosotros en general? ¿Qué hemos hecho como homenaje? Lo que haces tú es loable, igual lo que hace Mauricio Pelaya, que le envía un saludo todos los días posteando un hecho que para algunos no se debería enseñar. Cuando hablo de algunos, hablo de profesores de historia, por si acaso. Yo creo que estas instancias que estamos haciendo ahora, y que seguramente vendrán más,
Aquí J. Flores está comentando, sí, realmente no se puede explicar, es imposible. Tienes que vivirlo para estar ahí. No, estuve a punto de llorar, no lo hice porque no sé, pero realmente es conmovedor. Yo creo que estas instancias que estamos haciendo ahora con Ingrid, que hemos hecho alguna vez con Mauricio Pelayo, o que seguiremos haciendo en otras instancias, nos sirven para que ellos no queden en el olvido. No, ellos cayeron físicamente, pero si los seguimos recordando, siempre van a estar en nuestros corazones, siempre. Sí, Y ese es el mejor agradecimiento que podemos hacer a ellos. ¿Entiendes? Que no subíamos nosotros en la guerra del Pacífico, sí. que costó sangre, sudor y lágrimas. Sí, pero fíjate tú que hay una cosa y yo he entrado también a la cripta y es algo maravilloso. Ah, por Pero favor, comenta, sí, sí, sí. no, pero déjame terminar la idea porque tú dijiste algo, que nosotros tenemos que no olvidarlos. Pero, por ejemplo, con esta instancia del Día de la Cantinera, el 27 de noviembre, que por la gestión de una persona, o dos o tres, no sé con quiénes lo hizo, hoy en día el país puede conmemorar a las cantineras un día al año, también debería volver el Día del Veterano. Yo siempre he sido, pero de la idea, claro, don Mauricio Pelayo hace años que realiza este Día del Veterano en los cementerios, en el cementerio general, pero el Día del Veterano también como el Día de las Cantineras debería conmemorarse igual que antiguamente, o sea, ser una ley y recordar al veterano de la guerra del Pacífico una vez al año, porque eso es lo que hace que la gente lo recuerde más cuando hay, ese día, ¿qué es hoy? ¿Te das cuenta? Y no sé, pienso que falta todavía mucho más. Nosotros, a los que nos gusta el tema, los que vibramos con las historias, los que estamos agradecidos de ellos, somos un grupo muy pequeño. Tal vez estamos más grandes hoy en día, porque ya vienen muchos años la gente como aprendiendo más y uniéndose a este tipo de actividades, pero creo yo que debería ser algo invocado por el Estado, invocado por ley nacional, recordarlos anualmente a ellos, porque nos dieron gran riqueza y no tan solo riqueza material, sino que riqueza espiritual, una fortaleza para llegar allá, para cruzar el desierto, a patita nomás, nada como ahora que andan en jeep, en avión, en cañones, o sea perdón, cierto, en esto, hay estas cosas grandes. Ellos a pata, te das cuenta, tuvieron que atravesar kilómetros y kilómetros y kilómetros y ganaron todas las batallas, o sea, ¿dónde? ¿Cachai? Entonces, yo creo que más que agradecimiento. Bueno, ahora con respecto a la cripta, sí, pues he entrado 2 veces a la cripta y tuve el gusto de la segunda vez entrar con mi sobrinito, que él estaba fascinado, pero la primera vez que yo entré había más gente, la segunda vez cuando entré con Pablito había menos gente, y te voy a decir que es conmovedor entrar ahí, es una cosa que, como tú bien lo dices, da hasta escalofrío entrar ahí. Además que es todo de mármol, todo blanco, todo como muy puro, y leer los nombres de nuestros héroes ahí es impactante saber que ellos descansan en ese lugar, sobre todo el héroe máximo, el mío es Arturo Prat, sí o sí, Carlos Condel también, todos los demás sí, pero para mí Arturo Prat es lo máximo. Yo creo que cualquiera que entre ahí se va a sentir conmovido y va a reconocer en realidad la fortaleza de esos hombres para llegar a hacer lo que hicieron. Y por ahí siempre hay gente que dice, no, es que tenían que hacerlo porque los mandaron. Yo he leído historias de niños que se han escapado de la casa para ir a la guerra, de hombres grandes, adultos. Ayer nomás publiqué la historia de un chiquillo de Valparaíso, que eran de Playa Ancha, y tenía un restaurante con su papá. Esos detalles no los comenté ahí, pero él tenía un restaurante con su papá, y él atendía el restaurante, y él ¿cierto? Cuando empezó la guerra, él le decía a los oficiales que iban a almorzar ahí que él se iba a enrolar en cuanto se formara un batallón acá en Valparaíso. Dicho y hecho, pues se fue en el Navales, que el Navales se formó allá en base a una guarnición anterior, y se fue, pues, y iba en el muelle y lo agarra el papá del
de la mochila y lo saca a las filas y le echa la reta, hijo, ¿por qué te vas y me dejáis solo? Eres mi único hijo, etcétera, etcétera. Y el papá lo dejó irse con su bendición y todo, pero le dijo, ándate a la guerra, pelea por Chile, pero antes muere que ser un cobarde. Entonces, el sentimiento que tenía la gente en ese tiempo, él por irse y el papá porque cumpliera, es una cosa que a nosotros nos debería conmover, realmente conmover. Y muchos de esos veteranos son nuestros antepasados, familiares, ¿cierto? Muchos de los chiquillos que nos están mirando siempre me dicen, mi abuelo, mi bisabuelo estuvo allá. Eh, hay que enorgullecerse de ellos y también, bueno, lástima que no tenemos descendientes de las cantineras. Eso a mí, yo siempre he lamentado no conocer descendientes de las cantineras. María Quiteria, yo sé que tuvo una hija, María Quiteria Ramírez, no sé, doña Filomena, si tuvo hijos, no sé si, bueno, Irene Morales no tuvo, mm, Mercedes Devia tuvo hijos, pero no sé si hay descendientes de ella, entonces esa parte como que me queda un poco de angustia de no saber, ¿cierto? Pero sí, cada uno de nosotros puede ser descendiente de un aguerrido soldado de la Guerra del Pacífico y eso hay que eh, Sí, valorarlo. ¿Mm? bueno Ingrid, estamos cerrando esta interesante conversación. Yo quiero agradecerte primero el tiempo por, 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 por comentar de manera sucinta el tema de las cantineras y agradecer a quienes se conectaron. Mucha gente se Sí. conectó, hay muchos comentarios, pueden ver este video después en Instagram. Y te quiero dejar los últimos minutos por alguna reflexión final, algún comentario antes de sacar transmisiones. No, mira, quiero más que nada agradecer eh, a todos los chiquillos y chiquillas que se unieron al conversatorio, a las preguntas que hacen, al interés que tienen en este tema. Ustedes saben, chiquillos, que nosotros esto lo hacemos sin fines de lucro y únicamente con el deseo de poder compartir los conocimientos que hemos adquirido en estos años y bueno, y también compartir con ustedes y poder interactuar en estas instancias es muy yo me siento que estoy en un trance, así, en otro mundo, porque en el diario vivir uno no tiene esta posibilidad de conversar. Yo, por ejemplo, donde yo trabajo, a nadie le interesa este tema, pues, ¿te das cuenta? Les interesan otras cosas. Es cierto, por ahí leí de nuevo a este chiquillo, el historiador urbano, que dice que él en las micros ve que la juventud no le interesa, pero siempre hay gente que le interesa. Puede que ellos no te pesquen, a lo mejor porque no te quieren dar la moneda nomás, pero están escuchando. Y lo importante es seguir transmitiendo esto, chiquillos. Y los que no lo hacen así como nosotros en redes sociales, transmítanlo en su casa, con los amigos, no sé, pues, lean harto y disfruten esta historia, porque de verdad es para disfrutarla y para compartirla. De todas formas, por último, para quienes se conectaron recién y no te ubican, ¿dónde te pueden localizar tu sitio? En Instagram, Facebook. En Instagram, Relatos de Guerra, no, Relatos Chile GDP, Relatos Chile Guerra del Pacífico. Siempre está mi nombre en el perfil, Ingrid Díaz CH. Y en Facebook también, que es la misma página, pero la tengo en stand-by, me he botada, pero siempre estoy publicando las cosas de Instagram para allá. Porque siento que en Instagram tengo más aceptación, menos peleas, en Facebook van mucho a pelear, entonces como que me aburrió eso. Ya, y eso más que nada, por el Instagram, abrí un TikTok, pero lo tengo inactivo de nuevo, es que tengo poco tiempo, si esa es la verdad, yo comparto en Instagram más que nada porque mi tiempo es muy escaso. Este verano sufrí caleta, trabajé mucho y estoy agotadísima a estas alturas, quiero puro tomarme vacaciones. Y bueno, y para las vacaciones que me voy a tomar, chiquillos, voy a tener cositas nuevas. Así es que crucen los dedos para que me pueda ir de vacaciones y traer harta historia. ¿Ah? Pero más que Estaremos nada, cruzando los dedos Instagram. acá. Estaremos aquí cruzando los dedos para eso. Oye, ¿sabéis qué? Voy a ir para el sur, para que nos juntemos ahí, para que me lleve al cementerio a conocer alguna cosita ahí Sí, en el cementerio. acá, bueno, ¿Ya? acá el cementerio tiene un mausoleo, un monumento donde está el mausoleo de los veteranos penquistas, pero el problema es que no te dejan sacar fotos.
Ah, ahí hay que gestionar cómo sacar fotos ahí del lugar. Ah, Ah, pero pero yo hay un he ido. mausoleo donde... ¿Ah? No, es que te digo que yo fui al cementerio general y también me tuve que firmar ahí un documento más o menos. Bueno, lo que pasa es que en el cementerio estaba el mausoleo de los veteranos, pero se derrumbó con el terremoto del 60. Entonces ahora hace unos años inauguraron como una especie de monumento con una pileta en memoria de ellos. Acá en Concepción tenemos, bueno, está la réplica del Templo de la Concepción, ahí podríamos ir tal vez, que está cerca del Regimiento Chacabuco. Ya, La Galería de la Historia de Concepción tiene una galería, la llama el Pacífico. Y tenemos el Monitor Huáscar. Yo este verano no lo pude visitar porque estamos todavía en zona de excepción, producto de las emisiones forestales. Por lo tanto, la claro. Armada, al estar en zona de Sí, excepción, no puede abrir el monumento, el monitor, quiero decir. De hecho, me pasó que ese día que tenía agendado, fui y no pude. Y yo lamenté eso porque qué mucha lata. gente que venía de Santiago incluso, ahí está el Huáscar, se encontró con la sorpresa que no podía entrar al monitor porque estamos en estado de excepción. Y además hay que reservar hora en el sitio web de la Armada, del museo, por si acaso. Para que Mm, sepan, los ya. amigos que están conectados y quieran ir al Huáscar, hay que reservar una hora en el sitio del museo para ir, por si acaso. Para que no vayan a Talcahuano a ciegas. Hay que Bueno planificar saberlo. Súper bueno. la visita al Huáscar. Acá Concepción tiene mucha historia respecto a la guerra del Pacífico. Bueno, en Chillán, Ñuble está la casa donde nació Arturo Prat. Ya no, recuerden que Chillán ya no es parte de nosotros. Está el Exacto. Ningüe, que estuvo a punto el verano pasado de ser presa en las llamas. Estuvo muy peligroso ahí el Ah, incendio sí, sí, cerca sí, de... sí, supe. Oye, pero los chillanejos no permitieron que ustedes se quedaran con todo en el Ñuble, po. Así fue la cosa. No, pues no, sí, ese es un tema de rivalidad que venía de tiempo. Chillán quería ser región independiente y nos dejaron muy mala, prácticamente sin cultura. Así que Pucha. bueno, Sí, pero pues allá Concepción harta tiene cultura en su, Chillán también. sí, pero respecto a la guerra del Pacífico, bueno, tenemos el templo, está el regimiento Chacabuco, ellos tienen un pequeño museo al interior relacionado con el combate de la Concepción y eso, bueno, cuando vengas, me avisas y aprovechamos compartir material para nuestros amigos Eso. sobre el tema. Ahí hacemos unos videos en vivo, Sí, qué sé yo. Lo que podamos. lo que se puede hacer. Y nuestros amigos también que quieran venir a Concepción, por supuesto, ya les mencioné los lugares a visitar. Bien, cerramos transmisiones. Muchas gracias, Ingrid, por tu tiempo y nos veremos en la próxima oportunidad. Ya, gracias por la invitación, gracias por este tiempo y también gracias a todos los que se conectaron, a todos los amigos y amigas que se conectaron y que han comentado también. Y espero que, bueno, que hayan aprendido un poquito más y que les haya gustado. ¿Ah? Así es que ahí vamos a estar todos los días compartiendo con ustedes más historias. Chao y muchas gracias, Francisco, y chao a todos. No, gracias, Ingrid. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, 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 chao a todos.